Y José, hermano, dele honra, dele gloria. Gracias nuevamente por estar con nosotros. y me hizo esto. No entiendo, Señor, por qué me está pasando, por qué el copero no se acordó de mí. Pero sí entiendo algo. Hola, Tú estás en control. bienvenido. Porque tú estás en control. Mi nombre es Mariana. Quiero darle gracias a Dios por Corazón Sin Frontera, al pastor Moisés Aldana por mentalmente Ana, fuerte aplauso para él. Gracias por las pastillas, estoy muy agradecido. Dios me lo bendiga, Dios me siga progresando y siga ayudando a la persona que necesita. El vino. Hermano, vamos a en esta noche a dirigir todo el servicio a las manos. Solo por esquina. Ahora fíjate cómo y venga, Señor, que cerca de ti, Señor, no. Cuando le esté diciendo hacer palabra, estás pidiendo tu corazón. Jesús dijo. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestra transmisión de día jueves. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Es una bendición que puedas estar esta noche con nosotros y estar siempre al pendiente de cada una de las transmisiones o ver las repeticiones también. Gracias, hermano, porque sabemos que estás ahí atento y más que todo, hermano, estás creciendo espiritualmente. Estamos creciendo espiritualmente cada vez que escuchamos la palabra del Señor, cada vez que cantamos incluso a nuestro Dios, estamos creciendo un poquito más. Hermano, esta noche vamos a comenzar nuestro servicio cantando un bonito himno que lleva por nombre Vida Abundante. Hermano, el Señor te dio a ti y me dio a mí una vida, y no solamente una vida normal, sino una vida abundante. Vamos a cantar este himno tan bonito, Vida Abundante. Y a la voz de 3, 2, 3. Vida abundante, Jesús
su muerte vida me dio, por su gracia me transformó y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido del Señor, por su fe salud recibió y la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz vivió el malhechor, de su alma la salvación, vida eterna pudo alcanzar y la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Amén. Vida abundante, hermano, es la que el Señor nos da, y qué bendiciones este himno, hermano, nos recuerda eso. Hermano, ¿qué tal si esta noche nos dirigimos al Señor en oración y que el Señor esté en control de todo el servicio? Amén. Oramos. Amado Padre Celestial, mi Dios, te damos gracias, Señor, por el día. Padre, gracias te damos por el privilegio que nos das en esta noche, Señor, de poder alabarte, Señor, de poder glorificar tu nombre libremente, Padre, y sin ningún tipo de restricción. Rogamos, Señor, en esta noche que seas tú bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Controla la luz, Señor, controla el internet, que todo pueda fluir, Señor, correctamente. Ayúdanos, Padre, a glorificarte con el corazón, con bastante ánimo, Señor, con gozo. Rogamos, Señor, eso. También rogamos, Padre, que seas tú bendiciendo en el momento de la enseñanza. Ayúdanos, Padre, a aprender un poquito más. Ahorita estudiando el libro de Primera de Juan, Señor, te damos gracias por el libro, pero rogamos, Señor, que seas tú ayudándonos a entender cada una de las cosas y a ponerlas en práctica en nuestras vidas, Señor. Obra de una manera especial en esta noche, Padre, bendice a mis hermanos que están ahí escuchando, y gracias, Señor, te damos por esto. En tu nombre oramos, amén y amén. Amén. Hermanos, y no sé cuántos de ustedes que me están escuchando son hijos del Señor, pero creo que los hijos de Dios, y Él lo dice así, tenemos victoria en Cristo, hermano. Oíd bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Este himno, hermano, nos recuerda esa gran victoria que tenemos en Cristo. Vamos a cantar este himno, Victoria en Cristo. Y a la voz de 3, 2, 3. Oíd bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con
Dios realmente cuando murió por ti y por mí. Amigo que me estás escuchando, si no has aceptado aún al Señor, es tiempo. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti, lo acabas de escuchar. Y Él te quiere dar esa luz, hermano. Te quiere dar esa luz, amigo. Vamos a escuchar, vamos a cantar este himno. Ven, amigo, a Jesús. Y a la voz de 3. 2, 3. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Vivo en Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y serás muy feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará. Quitará tu pesar por su consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Amén. Que puedas aceptar la salvación que el Señor te da. Hermanos, gracias por estar con nosotros esta noche. Es una bendición, como siempre lo decimos, es una bendición que vas a estar viendo cada una de las transmisiones. Rogamos, hermano, que sigas orando, por favor, por la Fundación Corazón Sin Frontera, la fundación de la iglesia. Gracias al Señor, hermano, esta semana también hemos estado trabajando, entregando medicinas a varias iglesias y, hermano, ha sido todo por la gracia y misericordia del Señor. Así que rogamos tus oraciones por la Fundación Corazón Sin Frontera. También, hermano, rogamos tus oraciones por el proyecto de la vendimia que estamos llevando a cabo, hermano. Gracias al Señor, hermano. Este sábado comenzamos y nos fue excelentemente, fue muy bien este sábado, y ahora venimos más fuertes, y rogamos que sigas orando por eso y que el Señor nos guíe, que nosotros vayamos realmente a donde la mano del Señor nos quiera guiar, y que bueno sea el Señor glorificándose siempre en medio de nosotros. También rogamos, hermano, que sigas orando, por favor, por la salud de la esposa del pastor, nuestra hermana Rosaida. Sigamos orando por ella, hermano, por su recuperación y por las otras operaciones y cosas más que le faltan. Así que rogamos, hermano, que sigas orando, también apoyando ahí, hermano, con algo, recordando de que, bueno, estas operaciones llevan costos, ¿no? Llevan cosas. Y bueno, rogamos por eso, por tus oraciones y también por tu apoyo. Así que estemos ahí al pendiente de eso. Hermano, vamos a continuar cantando a nuestro Señor un himno que lleva por nombre Cristo es la peña de Oreb. Cristo, hermano, es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Vamos a cantar este himno, Cristo es la peña.
peña de Oreb que está brotando. Hermano, el himno que vamos a cantar ahora, yo quiero que podamos entender algo, hermano, y en esta época tan difícil que hemos pasado, que es en la pandemia, hermano, este himno, hermano, yo creo que nos recuerda algo, y es: oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Hermano, nos damos cuenta que alrededor de nosotros están pasando mil y un cosas, y hermano, nuestra humanidad se desespera, pero cuando entendemos que podemos confiar en Dios, se vuelve dulce eso, hermano. Se vuelve algo tan bonito el poder confiar en nuestro Señor, y oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Vamos a cantar este himno: oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Y a la voz de 3. 2, 3. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y el perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Amén. Que ese sea, hermano, realmente nuestro anhelo, el confiar en nuestro Señor, en el esperar en nuestro Dios. Qué bendición es cantar a nuestro Dios, hermano. Yo espero que estés bien gozoso, y en esta noche, antes de pasar a la enseñanza, yo te voy a dejar con un especial. Espero que lo disfrutes. Dios te bendiga. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Su espíritu
momento especial que acabamos de escuchar cada uno de nosotros, hermano. Qué bueno es seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor, y no importa si usted canta bonito, si canta feo, eso no importa, porque el Señor siempre va a mirar nuestro corazón, y ojalá cada uno de nosotros podamos alabar al Señor muy sinceramente. Hermano, la semana pasada, el jueves pasado, veníamos aprendiendo en Primera de Juan acerca de tener amistad con el mundo, y veníamos aprendiendo que toda aquella persona que se considere amigo del mundo, el amor del Padre no está con él, el amor de Dios no está en la vida de tal persona, hermano, porque si usted y yo somos creyentes, somos hijos de Dios. Nosotros no tenemos por qué tener amistad con el mundo, no debemos seguir la corriente, el sistema de este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos distintos, somos diferentes, somos hijos del Señor. El día de hoy, mi hermano, vamos a seguir aprendiendo un poquito más acerca de la palabra de Dios, de lo que Dios nos tiene que hablar a cada uno de nosotros por medio de su palabra aquí en Primera de Juan. Y ahora, hermano, le invito a buscar allí en su Biblia. Por favor, acompáñame al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Acompáñame, por favor, allí con su Biblia al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Y dice así la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Dice lo siguiente: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre, y el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hermano, la palabra de Dios aquí muy claramente en el versículo 18 dice lo siguiente: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, y por esto conocemos que es el último tiempo. Hermano, cada uno de nosotros necesitamos saber que hoy en día estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Y cómo así? ¿Cómo es eso que estamos viviendo el último tiempo? Porque hay muchos falsos profetas. Aquí en el versículo 18, cuando dice han surgido muchos anticristos, lo que quiere decir es que han surgido muchos falsos profetas, han surgido muchos falsos maestros, y que por esto mismo nosotros podemos saber que estamos en el último tiempo. ¿Usted quiere saber si estamos en el último tiempo o no? Mire las herejías que se están escuchando hoy en día, esas mentiras, esa doctrina falsa que están corriendo hoy en día entre las iglesias, y por esto mismo sabemos que estamos en el último tiempo. Hermano, cada uno de nosotros necesitamos venir a la palabra de Dios, necesitamos llenarnos de Biblia, necesitamos conocer a ese Dios que tanto nosotros hablamos, necesitamos llenarnos de ese Dios del cual nosotros tanto le hablamos a cada una persona para que le puedan conocer. Usted y yo también necesitamos conocerle a Él, pero hermano, necesitamos saber que estamos en el último tiempo. Hay muchos
anticristos, es decir, hay muchos falsos profetas. Y aquí la expresión muchos anticristos, hermano, está hablando en plural, no está hablando de ninguna manera en singular. En singular estuviese hablando de una sola persona, pero vemos esa S al final cuando dice muchos anticristos. Es decir, hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos maestros, hay muchos que están en contra de la verdadera doctrina y muchos que están en contra de la palabra de Dios, predicando cosas que no son, enseñando cosas que no son, falsas doctrinas, porque tienen la mente cauterizada. Es decir, su conciencia no le funciona para poder hablar lo que es verdadero. Es por eso, hermano, que tú y yo debemos mantenernos en la verdad, debemos mantenernos firmes en la verdad. ¿Por qué? Porque ya estamos en el último tiempo. Y hay muchos anticristos por allí, hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos maestros. Ya estamos en el último tiempo. El último tiempo. Vamos a orar, hermano. Oramos. Padre Celestial, yo la gloria y la honra a mi Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por ser el Dios que eres para con nosotros, tan grande, tan bueno y tan misericordioso. Señor, en este momento venimos delante de ti, venimos delante de tu divina presencia, Señor, mi Dios, para que seas tú hablando en nuestras vidas, para que seas tú hablando en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, mi Dios. Por favor, háblanos, mi Dios, y enséñanos cada una de las cosas que tú nos tengas que enseñar por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a pararnos firmes por tu verdad. Ayúdanos a seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor. Háblanos y enséñanos, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, mi Dios. Vacíanos de nosotros mismos y llénanos, mi Dios, de tu Santo Espíritu. Y todas estas cosas te las damos en la mano, Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Y amén, mis hermanos. Hermanos, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. Volvamos a la Biblia. Aquí en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18, comienza diciendo las palabras hijitos. Ya es el último tiempo. Hermano, esa expresión que Juan está utilizando cuando dice hijitos, no le está hablando a un público en específico, no le está hablando a un grupo de creyentes así en específico, sino que se está refiriendo a todos los creyentes, tanto a nuevos creyentes, tanto a creyentes que tenían como 3, 5 años en el Evangelio, a creyentes que ya eran maduros espiritualmente, que ya tenían experiencia, que ya eran ancianas, que ya tenían mucho tiempo en el Evangelio. El apóstol Juan se le está dirigiendo a toda esta persona, está globalizando a todos ellos. Y les dice lo siguiente: hijitos, tengo algo que decirle. Hijitos, tengo algo que contarle. ¿Y qué es esto que Juan le va a decir? ¿Y qué es esto que Juan le va a continuar diciendo? Y sigue diciendo allí en el versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo. Hermano, mire lo que viene diciendo aquí la palabra del Señor. Y dice lo siguiente: hijitos. Hermano, aquí la carta o la epístola de 1 de Juan fue escrito alrededor del año 80 al 90 después de Cristo. Y ahora aquí Juan está diciendo lo siguiente: hijito, ya estamos en el último tiempo. Hermanos, si Juan, el apóstol Juan, venía diciendo lo siguiente en el año 80 después de Cristo, que ya era el último tiempo, imaginémonos ahora nosotros que estamos en el año 2020 y ya falta poco para poder terminar este año 2020 para comenzar un nuevo año 2021. ¿Cuántos años no ha pasado? Y aquí la palabra de Dios sigue diciendo ya es el último tiempo. Es decir, desde el año 80 el apóstol Juan dijo ya es el último tiempo. Ya han pasado muchísimos años y todavía seguimos en el último tiempo. Pero ¿por qué? ¿Por qué estamos en el último tiempo? Hermano, es que Cristo ya viene y muchas cosas se manifiestan aquí en el mundo. Sigue diciendo el versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Hermano, estos creyentes a quienes el apóstol Juan se le está escribiendo, ellos habían escuchado que un tal anticristo venía. Anti quiere decir alguien que está en contra. Anti, contra, o alguien que se opone, alguien que está en contra de Cristo, o alguien que se opone al Señor Jesucristo. Y le dice: y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ahora, hermano, déjame decirte que cuando
aquí la palabra de Dios dice el anticristo viene, aquí sí está hablando ya de un tiempo más adelante, ya en un tiempo escatológico, es el rapto de la iglesia, ya es el rapto de la iglesia se va se va con Cristo Jesús, presenta el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y aquí va a estar toda la persona que no quisieron creer en Cristo Jesús, todas las personas que se rehusaron a creer en el Señor, ellos se van a quedar. ¿Y quiénes van a estar? ¿Y quién va a estar allí gobernando? El anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo viene. Ahora, este anticristo sabemos que es el líder político que va a estar gobernando en aquel tiempo, en la dispensación del reino. Pero aquí el apóstol Juan, hermano, es curioso, porque aquí el apóstol Juan no se está refiriendo a ese anticristo que iba a venir más adelante. No se está refiriendo a ese anticristo que iba a venir en la dispensación del reino. Ahora el apóstol Juan dice lo siguiente: así ahora han surgido muchos anticristos. Así ahora han surgido muchos anticristos. Ahora, estos creyentes estaban viendo más adelante. Estaban viendo a ese líder político que iba a gobernar a todo este mundo después del rapto de la iglesia. Pero el apóstol Juan está cambiando su punto de vista. Está cambiando el punto de vista de cada uno de estos creyentes. Está redireccionando todo y le dice, ya va. Déjenme decirle que no solamente va a venir ese anticristo, sino que ahora han surgido muchos anticristos. Es decir, cuando aquí, hermano, le dice han surgido muchos anticristos, aquí en esta expresión no se está refiriendo al anticristo que va a venir más adelante. No, de ninguna manera. Aquí sí se está refiriendo al anticristo, al anticristo de falsos maestros o falsos profetas. Hermano, quiero que me preste atención de algo, en este mismo versículo, algo muy específico, cuando dice, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Allí el apóstol Juan sí se está refiriendo a ese líder político, que obviamente va a venir en la dispensación del reino, después del rapto de la iglesia. Pero cuando dice, así ahora han surgido muchos anticristos, es lo que aquí el apóstol Juan se está refiriendo, son a los falsos maestros, a los falsos profetas. Pero utiliza esta expresión de muchos anticristos para referirse a los falsos maestros, falsos profetas. ¿Por qué? Porque son muchos los que han salido en ese tiempo. Hermano, en este tiempo había muchísimas sectas, había muchas religiones de igual manera. En este tiempo también estaba la religión griega, estaba la mitología griega, Zeus, el Hades, el Ares, Atenea. Había muchísimos dioses de la mitología griega. Pero también había muchísimas sectas. Estaban también en ese momento lo que nosotros conocemos como los gnósticos. El apóstol Juan se le dirige a cada uno de estos creyentes porque dentro de la iglesia de cada uno de ellos se está infiltrando la doctrina de los gnósticos, se está infiltrando el gnosticismo. Hermano, el gnosticismo cree que Cristo Jesús vino a este mundo pero sin cuerpo, que Cristo Jesús vino a este mundo en espíritu, y dicen que Cristo Jesús no vino a este mundo con un cuerpo porque el cuerpo es materia, es decir, el cuerpo es pecado. Y Cristo no es un ser pecador en ninguna manera. Y es por eso que el gnosticismo dice que Cristo Jesús vino en espíritu. Y es por eso, hermano, que allí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, acompáñame por favor a ver qué es lo que dice. Allí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, comenzando la carta, dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermano, Juan comienza de esta forma porque está atacando a esta falsa doctrina. Y Juan le está diciendo, ya va, ¿cómo así?
¿Cómo que Cristo vino en espíritu? ¿Cómo que Cristo Jesús no vino en un cuerpo? ¿Cómo que Cristo no vino en un cuerpo físico y dicen que Él vino en espíritu? Ya va, déjenme decirle algo, que yo vi a Cristo Jesús. Yo lo vi, yo lo toqué, yo lo contemplé con mis ojos, yo lo escuché, yo estuve al lado de Él. Yo estuve muy cerca de Él, escuché sus enseñanzas, estuve sufriendo con Él. ¿Y cómo muchos me van a decir que Él vino en espíritu? En ninguna manera, yo lo vi. Él vino en cuerpo y Juan está debatiendo esto. Juan está presentando una defensa contra la falsa doctrina. Y aquí en el versículo 18, él sigue defendiendo la verdadera doctrina. Lo que él había escuchado antes de Cristo Jesús, que es la verdadera doctrina, aquí el apóstol Juan lo está defendiendo. Y de igual manera, hermano, usted y yo debemos defender la verdad. Usted y yo debemos contender ardientemente por la verdad. Debemos presentar apología. Apología, hermano, es la defensa del evangelio. Pero si usted y yo queremos presentar una defensa del evangelio, es necesario que usted y yo conozcamos palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer qué es lo que Dios dice en su palabra, para nosotros poderla trazar correctamente. Y cuando alguien venga a nuestra iglesia y traiga una doctrina errada, traiga una doctrina falsa, nosotros poderla detectar, saber cuál es la falsa doctrina y poderla defender. Hermano, una vez en una iglesia vino una persona. Esta persona tenía tiempo sin venir a tal iglesia, pero llega un momento en que volvió a ir. Y esta persona, hermano, empezó a traer muchísimas doctrinas que no eran la correcta. Y le empezó a hablar dentro de la iglesia, le empezó a hablar por aquí, por allá, reunía a un grupo de hermanos y le empezaba a hablar acerca de su doctrina, acerca de lo que él creía. Y hermano, lo que esta persona creía era incorrecto. No era la doctrina sana que nosotros debemos creer. Hasta que unos hermanos lo oyeron y supieron que lo que él estaba hablando no era correcto. ¿Y qué tuvieron que hacer? Se tuvieron que levantar y tuvieron que hablar con él. ¿Y qué hicieron? Le hablaron Biblia. Hermano, es que lo que usted está diciendo no es así. La palabra de Dios no quiere decir eso. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Mire lo que nos quiere enseñar. Eso es defensa. Eso es defender el evangelio. Eso es defender la doctrina verdadera. ¿Por qué? Porque han surgido muchos anticristos. Van a venir muchos falsos profetas, van a venir muchos falsos maestros, y es necesario que usted y yo, hermano, conozcamos la Biblia, conozcamos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque van a venir, porque ya estamos en el último tiempo. Y si el apóstol Juan decía que ya es el último tiempo y que en ese tiempo, en el año 80, se habían levantado muchos anticristos, imagínese ahorita. ¿Cuántos falsos maestros no hay por allí hoy en día? ¿Cuántos falsos profetas no hay por allí hoy en día que están hablando cosas que no son? Que están inventando doctrinas falsas. Solo porque quieren hacerse, se quieren mostrar que saben mucho. Pero en ninguna manera es así. Y la palabra de Dios dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Año 2020. ¿Cuántas doctrinas erradas no estamos escuchando hoy en día? Hay muchas personas que no creen en la Trinidad. Y la palabra de Dios, aunque en la Biblia no dice la palabra Trinidad tal cual, pero sabemos que Dios es uno solo en tres personas. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu. Y estos tres, uno solo son. Acompáñame por favor allí con su Biblia al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 10. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30. Dice lo siguiente: yo y el Padre uno somos. Aquí, hermanos, se está refiriendo la palabra de Dios, que Cristo y su Padre, Dios, son una sola persona.
Acompáñenme por favor también allí con su Biblia al libro de Génesis. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. A ver. Allí por favor. Génesis capítulo 1, perdón. Génesis capítulo 1, el versículo 26. Dice lo siguiente. Hermano, aquí en este versículo, en Génesis capítulo 1, versículo 26, nos va a hablar, hermano, acerca de esa existencia, acerca de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo, pero nos lo va a nombrar de una forma indirecta. Y Génesis capítulo 1, versículo 26 dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hermano, dijo Dios, hagamos al hombre. Aquí, hermano, los ángeles no pueden dar vida. En ninguna manera los ángeles pueden dar vida. ¿Quién puede dar vida? Solamente es Dios. Pero aquí cuando Dios está diciendo hagamos, no está hablando de una forma singular, sino que está hablando en plural. Él está hablando con otras personas. Y no puede estar hablando con ángeles porque los ángeles no pueden crear. ¿Quién puede crear? Solamente Dios. Pero aquí dice hagamos. ¿Con quién entonces está hablando? Con Cristo Jesús y con el Espíritu Santo. Es que los tres son uno solo. Es que estos tres son persistentes. Siempre han existido. En Juan capítulo 17 vemos que Cristo Jesús le dijo a su Padre allí en la famosa oración que hace Cristo por sus discípulos. Jesús dice, Señor, glorifícame con esa misma gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Es que los tres, uno, solo son. Hoy en día, hermano, hay muchísimas doctrinas erradas. Hay muchas falsas doctrinas. Y usted y yo, hermano, necesitamos saberlo. Necesitamos saber qué es lo que Dios nos tiene que enseñar a nosotros con cada una de estas cosas. Y volvamos allí a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18, hermano. Dice última parte, dice lo siguiente. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cómo usted y yo podemos conocer que ya es el último tiempo? Porque han surgido muchos anticristos. No es casualidad, hermano. Ya es el último tiempo. Hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos maestros. Y por esto mismo nosotros podemos conocer que hay muchos, que ya estamos en el último tiempo. Acompáñame por favor allí con su Biblia al libro de Segunda de Pedro. Allí un libro atrás, Primera de Juan, antes de Primera de Juan viene Segunda de Pedro. Acompáñame por favor allí con tu Biblia, hermano, al libro de Segunda de Pedro. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot
abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigado en el día de juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señoríos, atrevidos, incontumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronunciaron juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Hermano, aquí en segunda de Pedro capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, nos está hablando a nosotros acerca de los falsos maestros y de los falsos profetas. Hermano, quiero que prestemos muchísima atención, porque aquí en segunda de Pedro capítulo 2, Pedro nos está hablando de los falsos maestros y de los falsos profetas. Pero tras eso, en los versículos siguientes, Pedro nos empieza a hablar a cada uno de nosotros acerca de las grandes consecuencias que van a venir sobre estos falsos maestros y falsos profetas. ¿Por qué? Por causa de sus obras. Están engañando al pueblo de Dios. Están engañando a los hijos de Dios. Hermano, en el Antiguo Testamento habían profetas, pero así como habían verdaderos profetas, en el Antiguo Testamento también habían falsos profetas. Y el profeta debía hablar en nombre de Dios. Y lo que el profeta hablaba, si usted y yo queríamos conocer un verdadero profeta en el Antiguo Testamento, este profeta hablaba en nombre de Dios. Y lo que este profeta decía, eso debía ocurrir. Y por eso conocemos que era un verdadero profeta. Ahora, ¿cómo sabemos cómo era el falso profeta en el Antiguo Testamento? Porque este profeta se levantaba y decía hablar en nombre de Dios. Y si este profeta hablaba y no sucedía nada de lo que él dijo, este profeta debía morir apedreado por el pueblo. Este profeta debía morir por causa de su profecía falsa. Venía consecuencia a la vida de esa persona. Y hoy en día es así, también se están levantando los falsos profetas. Y hermana, déjame decirte, van a venir grandes consecuencias a esa persona también. Así que tengamos mucho cuidado, hermano, y también de nosotros mismos que estamos enseñando. ¿Será que lo que estamos enseñando es conforme a la palabra de Dios o no es conforme a la palabra de Dios? Hermano, no seamos otros más del montón. Si usted y yo vamos a enseñar, enseñemos lo que la Biblia dice, tracemos bien la palabra de Dios, demos la doctrina correcta, hermano. Y dice, veamos una vez más allí en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente. Hermano, es que los falsos profetas y los falsos maestros no van a introducir su doctrina abiertamente. No es que la van a empezar a publicar. No, que Cristo no es Dios. Y que el Espíritu Santo no es Dios. No, que el Espíritu Santo es una fuerza activa. No, que es que hay que alabar a la Virgen María porque Él es la madre de Dios. Primero, Dios no tiene madre. Dios es un ser eterno. Es decir, no tiene comienzo y no tiene fin. Él siempre ha existido. No, que Cristo Jesús comenzó su existencia cuando nació en este mundo. En ninguna manera. Cristo Jesús es persistente. Cristo Jesús ya existía antes de la fundación del mundo. Él ya estaba al lado de su Padre. Hermano, tengamos muchísimo cuidado con estas falsas doctrinas. Tengamos muchísimo cuidado. No, que la salvación se pierde, la salvación no se pierde. Hermano, estos falsos maestros no van a traer su doctrina abiertamente y no la van a comenzar a publicar. Ellos van a agarrar a grupos de hermanos, a grupos, y encubiertamente van a empezar a introducir sus herejías, sus engaños, sus falsedades, sus doctrinas erradas, poco a poco. ¿Para qué? Para arrastrar, según el versículo 2, dice lo siguiente: y muchos, hablando de los hijos de Dios, y muchos creyentes y muchos hijos de Dios seguirán sus disoluciones por causa del...
seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemados. Hermano, hay muchos que quieren arrastrar a los mismos creyentes al error. Y usted y yo tenemos que tener muchísimo cuidado, hermano. Tenemos que ser como los creyentes de Berea, que cuando Pablo les hablaba, ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas que hablaba Pablo eran así. Debemos ser como los creyentes de Berea y ojalá cada uno de nosotros lo podamos imitar a cada uno de ellos. Si usted y yo no estamos en firme, hermano, no vamos a ir tras el error. Muchísimos falsos maestros han traído sus doctrinas a muchísimas iglesias, hermanos, y a cuántos creyentes no han arrastrado a sus falsedades, porque no estaban firmes. No estaban firmes en la doctrina, en lo que habían creído. Hermano, y si usted y yo estamos firmes, también debemos tener en cuenta que podemos caer en cualquier error doctrinal. No debería pasar, pero puede pasar. Es por eso que usted y yo debemos pararnos firmes en nuestras convicciones. Y sigue diciendo, hermano, volvamos por favor al libro de Primera de Juan. Volvamos por favor allí con nuestra Biblia, con su Biblia, al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, última parte, dice: por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué conocemos que es el último tiempo? Muchísimos falsos maestros, muchísimas falsedades, cosas erradas. Versículo 19 de 1 Juan capítulo 2 dice lo siguiente: salieron de nosotros. Ahora, hermano, prestemos muchísima atención a ambos versículos. Prestemos muchísima atención tanto al versículo 18, pero también al versículo 19. ¿Por qué quiero que le prestemos muchísima atención al versículo 18? Porque el versículo 18 nos dice lo siguiente, que ya es el último tiempo. Hermano, mira lo que sigue diciendo aquí la palabra del Señor, y quiero que le prestemos mucha atención como te acabo de decir. Allí el versículo 19 dice: salieron de nosotros. Hermano, hermano, es necesario saber esto, es necesario aprenderlos. Estos creyentes o falsos maestros, mejor dicho, estos falsos maestros y falsos profetas habían salido dentro de las iglesias, se habían infiltrado en las iglesias, está en medio de cada uno de estos creyentes. Pero dice la palabra de Dios que ellos salieron de nosotros. Hermano, entre nosotros también pueden haber falsos maestros. Pueden haber también falsos profetas reunidos entre nosotros. Y nosotros podemos sorprendernos con tales hermanos. Porque decimos: no, este hermano es fiel. Este hermano no falta ningún domingo a la iglesia. Este hermano en todos los servicios está. No, mira este hermano cómo habla, mira cómo predica. No, este hermano tiene mucho conocimiento. Ay, es mejor que tengamos muchísimo cuidado, porque ellos pueden ser los más peligrosos por su forma de hablar. Son muy persuasivos en su hablar. Lo que ellos hablan suena muy lógico. Y puede ser que nos lleguen a engañar a ti y a mí. Y también, hermano, puede ser que utilicen la misma Biblia para hacernos creer lo que ellos quieren hacernos ver. Pero es capaz que ellos estén torciendo la Biblia, y muy probablemente, hermano, es que estén sacando las cosas fuera de su contexto. Es que estén torciendo la Biblia, haciendo que la Biblia diga algo que no quiere decir. Estas personas, hermanos, tienen la mente cauterizadas. Tienen su mente quemada, la conciencia no les da. Porque no le importa lo que hablan, no le importa lo que dicen. Saben que lo que dicen es error, saben que lo que dicen es falso, está mal, pero no tienen temor de Dios en su vida. Porque su mente ya está cauterizada. Pueden hablar muchísimas falsedades, pero como no hay temor en su vida y como su conciencia está cauterizada, está quemada, pues no les importa, y por eso perseveran en eso. Se divierten, disfrutan en engañar a cada una de las personas. Y por eso, hermano, quiero que nosotros prestemos muchísima atención a esto, porque ya es el último tiempo. Y sigue diciendo el versículo 19: salieron de nosotros. Ellos estaban allí con nosotros, duraron un buen tiempo con nosotros, tal vez 1 año, 2, 5, 10 años con nosotros. Pero salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros. Ahora, aquí Juan está diciendo: ellos no eran de nosotros.
porque si estas personas fuesen sido de nosotros, hubiesen permanecidos. Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ahora, hermano, aquí Juan en el versículo 19 nos presenta un pero. Ese pero nos quiere decir una oposición o una contradicción a lo que ya anteriormente nos venía hablando. Y nos dice, pero no eran de nosotros. Estas personas, estos falsos maestros, falsos profetas, no eran de nosotros. ¿Pero por qué no eran de nosotros? Sigue diciendo el versículo 19, porque hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Hermano, acompañen por favor ahí con su Biblia al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Allí con su Biblia, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente: Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hermano, si usted y yo somos hijos de Dios, somos creyentes verdaderos del Señor Jesucristo, usted y yo vamos a permanecer. Vamos a estar, vamos a querer aprender más de Él, vamos a querer ser discípulos del Señor. Pero hay muchos que van a salir de nosotros, pero no son de nosotros. No pueden ser que ni sean hijos de Dios, que ni sean salvos, y por eso hablan lo que hablan una falsa enseñanza, hablan error, porque no son de nosotros. ¿Y cómo sabemos que no son de nosotros? Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Por eso que vemos que se apartaron, se van. Pero ellos salieron por un propósito. ¿Pero para qué salieron? Sigue diciendo allí la última parte del versículo 19. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermano, Dios purifica su iglesia. Dios tiene que purificar su iglesia. Dios aparta lo que no son de Él con los que sí son de Él. ¿Por qué? Porque Dios quiere en su iglesia gente que sí son salvos, gente que le aman realmente, que quieren aprender más de Él, y gente que le funcione a Él como un instrumento útil en sus manos. Eso es lo que realmente quiere el Señor. Pero nosotros, hermanos, de igual manera también debemos tener muchísimo cuidado con lo que estamos hablando. Debemos trazar correctamente la palabra del Señor. Versículo 20 dice lo siguiente: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Hermano, aquí la palabra santo en el versículo 20, ahí cuando dice en el versículo 20 con esa S mayúscula, se está refiriendo a Dios. Pero vosotros tenéis la unción ¿de quién? De Dios. Es decir, el Espíritu Santo mora dentro de ustedes. Hermano, el Espíritu Santo mora dentro de ti, pero también mora dentro de mí. Y mira lo que sigue diciendo el versículo 20: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hermano, es que si el Espíritu Santo está dentro de usted y está dentro de mí, el Espíritu Santo es aquello que nos va a ayudar a nosotros a distinguir entre la verdad y entre el error. Hermano, en el momento en que nosotros fuimos salvos, el Señor Jesucristo nos selló con el Espíritu Santo. Es decir, que ya el Espíritu Santo, si usted es salvo, el Espíritu Santo mora con usted, mora conmigo. Pero si usted no es salvo, amigo, déjame decirte que el Espíritu Santo no está contigo. No, el Espíritu Santo no está en ti si tú no eres salvo. Y lamentablemente vas a ir a una condenación eterna. Necesitas tomar una decisión por Cristo Jesús, querido amigo. Necesitas arrepentirte de todos tus pecados y necesitas buscar al Señor Jesús. Hermano, usted y yo, si somos salvos, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquello que nos va a ayudar a nosotros a conocerle. Versículo 20 dice, la última parte: y conocéis todas las cosas. Acompáñenme una vez más, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26.
Amén. Hermano, y dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo que mora en nosotros, hermano, el Consolador, Él nos va a ayudar para entender todas las cosas. Él nos va a enseñar y nos recordará todas las cosas. ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu Santo. Es por eso, hermano, que cada vez que nosotros venimos a la iglesia y escuchamos predicaciones, escuchamos palabra de Dios, nosotros oramos primero a Dios. ¿Para qué? Para que sea Dios hablando en nuestras vidas, hablando en nuestra mente, en nuestros corazones, para nosotros poder entender